Muy buenas tardes, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes un mensaje del Señor. Quizás muchas veces como católicos nos hemos alejado de la iglesia o nos hemos apartado del ministerio que Cristo fundó. Porque a veces los sentimos tristes, rechazados, humillados. Muchas veces los sentimos solos, criticados, calumniados, y se nos hace más fácil irnos de la iglesia de Jesucristo. No es casualidad, hermano, que también a los discípulos, a dos de ellos les pasó lo mismo. Abandonaron el ministerio. Pero sabes, hermano, que Jesús, aunque así te haya sido, aunque así estés, como estés, porque muchos se van de la iglesia a otra iglesia, y muchos se van de regreso al camino equivocado. A mí me pasó, hermano, por un tiempo me aparté del Señor y me sentía solo, triste, derrotado. Pero Jesús estaba siempre conmigo. Y lo digo porque Él me trajo de regreso para proclamar su palabra. Por eso quiero compartir que si te sientes solo, triste, hay alguien que está esperando por ti. Muchas veces, hermanos, quiero hablarte de la Eucaristía. No creemos en la Eucaristía. No creemos que ahí está Jesús vivo. No creemos que Jesús está presente. Muchas veces quizás lo comulgamos, lo recibimos y no nos damos cuenta que estamos recibiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al poderoso, al Dios mismo en nuestros corazones. Quiero compartir contigo la palabra de Dios. Por si tú un día dudaste de que Jesús está vivo en la Eucaristía. Quiero contarte la historia de los discípulos de Emaú, donde ellos, a pesar de que habían visto a Jesús hacer milagros, prodigios, dudaron en el momento de que Jesús había muerto, dudaron. Por eso y aunque escucharon que las mujeres ya les habían anunciado que Jesús había resucitado, siempre abandonaron la iglesia que Cristo había fundado. Quiero compartir contigo la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 25. Y dice, entonces él dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y él les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quería seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo que quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Palabra de Dios.
Vemos, amado hermano, dice la escritura anteriormente dice, porque comienza desde el capítulo 13, del versículo 13, donde dice que los discípulos iban discutiendo y tristes, iban conversando entre ellos mismos, que habían matado a Jesús. Jesús se les aparece y no lo reconocen. ¿Y dónde lo reconocieron, hermano? ¿A dónde? Dicen ellos mismos, ¿a poco no sentíamos arder nuestro corazón cuando Él les explicaba las Escrituras? Pero no lo podían reconocer, porque el Espíritu que los estaba guiando en ese momento no les permitía. Los había sacado del ministerio que Cristo había fundado, donde Jesús los había dejado. Se salieron y salieron por camino equivocado. Iban tristes, desconsolados. No llevaban a Jesús en su corazón, iban solos. A pesar de que lo conocían, perdieron esa visión de Jesús. ¿A dónde iban estos hombres? A la ciudad de Emaú. ¿Por qué iban para ahí? Derrotados, tristes, ya no estaban esperando lo que Jesús les había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Y resucitó Jesús y se les aparece, los va siguiendo. ¿Cómo es nuestro Señor? Que cuando nos caemos del lado del Señor, Él todavía los anda siguiendo para mostrarnos su poder y su amor. ¡Qué misericordia más grande del Señor! Dice que la Escritura que estos hombres ya habían perdido la fe. Quizás a ti, hermano, te esté pasando lo mismo. Quizás no creas en la Eucaristía, que ahí está Jesús vivo. Y me pongo a pensar por qué dice la palabra de Dios que cuando lo recibieron en el pan, Jesús desaparece cuando ellos lo reconocen, cuando Él comparte el pan. Y no es, hermano, que Jesús desapareció. Lo que pasó fue que Jesús entró dentro de ellos y se quedó en sus corazones. Por eso ya no lo pudieron ver, porque ya estaba en sus corazones. Cada vez que nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo, estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Por eso no lo podemos ver. Quizás vemos nomás un pedacito de pan, pero allí está Jesús, porque ese es el mandato que Él dejó. Y si usted no lo cree, hermano, la palabra de Dios también nos dice en Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante, que si no comemos el cuerpo y su sangre, no tendremos vida eterna. Es muy hermoso, muy bonito. Dice la palabra de Dios también, hermano, en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Que allí está Jesús, en el cuerpo y en su sangre. ¡Qué hermoso! Y el mandato más grande que los dejó a nosotros como cristianos es el mandato que les dejó a los apóstoles. En la última cena, Jesús partió el pan y les dijo: haced esto siempre en conmemoración mía. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá parte en el reino de los cielos. ¿Por qué nosotros, la iglesia, lo hace a diario? No solamente al mes, ni al año, ni a la semana. A diario comparte el cuerpo de Cristo.
en cada Eucaristía, en cada misa. Porque Jesús dejó ese mandato, y desde ese mandato dice la Escritura en Hechos 2:42, que desde ese momento los discípulos comenzaron a reunirse asiduamente a las conferencias, a la fracción del pan, a sus oraciones. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra asiduamente? Que todos los días estos discípulos se reunían, los apóstoles, para compartir el cuerpo de Cristo. Si usted, hermano, no cree en el cuerpo de Cristo, no cree en la palabra del Señor, no cree en la palabra de Jesucristo, cree en la palabra de los hombres, pero no cree en la palabra de Jesús, no cree en la Sagrada Escritura, porque es un mandato que Jesús nos ha dejado. Comed y beber todos de él, porque este es mi cuerpo y mi sangre que será entregado por vosotros para el perdón de sus pecados. Qué dichoso y qué hermoso y qué tesoro tenemos, hermano. Tenemos a un Jesús vivo, que así como los discípulos de Maús, que mientras un espíritu de confusión los había sacado y se los había llevado, como quien dice, a perderlos, a hablar mal de aquel Jesús, quizás ya iban diciendo, y el mismo Jesús le decían, el que creíamos que iba a ser el Salvador de Israel, lo mataron. El espíritu de confusión se los llevó y los sacó de la iglesia, del ministerio. ¿No te ha pasado a ti así, hermano? Que el espíritu de confusión te haya sacado y ahora estés quizás en otro lugar. Quisiera que tuvieras este video, no solamente me veas a mí, sino que lo que te invito es que veas las Escrituras. Que no solamente porque alguien te dijo que eso es mentira. Lee la palabra de Dios. Lee Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante. Y Hechos de los Apóstoles, versículo 2. Del 42 en adelante. Lucas 24, 25. Ahí te darás cuenta que lo que nosotros hacemos, cumplir con el mandato de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano. No importa dónde estés. Nomás te invito a que vengas y que comulgues, que recibas a Jesús, para que nuestros ojos se nos abran y Jesús dentro en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y la paz del Señor te acompañe en cada momento. Bendiciones.